está acá, página principal del EVA, el informe Governance Framework 2023. Bien. Entonces, leamos atentamente lo que dice. El presente informe es una de las 4 instancias de evaluación que tiene el curso. Las otras 3 instancias son parciales. Ya tuvimos 2, uno virtual, uno presencial. Entonces, este informe sería la tercera instancia de evaluación y el último parcial sería la última instancia. Y el informe equivale, o le corresponden, 25 puntos de los 100. Entonces, los grupos pueden ser de 1 a 5 estudiantes, y en el archivo propuesta PDF, que está acá abajo, ahora lo vemos, están los ejercicios. El tema es así. Capaz que queda más fácil ver esto y explicándolo. Vieron que tienen, por ejemplo, ejercicio 1, dice, considere la función cuadrática, y nos da un polinomio y un punto, pero veo que acá aparecen parámetros, no aparecen números. Entonces, ¿cómo es el tema? Para saber cuáles números tienen que usar su grupo, es que entra en juego esto que se explica acá, que es, tienen que sumar la cédula de todos los integrantes del grupo, agarren la cédula, sin el dígito de verificador, o sea, van a ser tantos millones, suben todo eso, la cantidad de integrantes que hay en el grupo, y las últimas 2 cifras, es decir, las últimas 2 cifras a la derecha, las unidades y las decenas, siempre va a ser algo entre 0 y 99, porque son 2 cifras. Entonces, dependiendo qué le toca, acá abajo después empiezan los sets de datos, digamos, dependiendo qué le das a suma. Si le das 0, 0, para el ejercicio 1 tienen que usar estas variables, los valores para las constantes A, B, C, D. Si le da 0, 1, tienen que usar estas otras. Si le da 0, 2, tienen que usar estas otras. Si le da, no sé, 58, tienen que buscar acá cuál es el set de datos del 58, y tienen que usar estos numeritos. ¿Se entiende eso? Ahora entiendo a qué se refería el profe con que habían hecho 100 parámetros. Claro. Yo cuando vi que tenía 23 páginas el informe tiré, no. 23 páginas van a ser, no. Pero ¿se entiende cómo es la idea? ¿Quieren ver algún ejemplo? Es importante entender. Dale. ¿Qué serían, profe, eso? El 4, el menos 5, el menos 3 y el 2 y el menos 2. Supongamos que en tu equipo, o si estás solo, en tu caso serían los últimos 2, como fuese, vos haces la cuenta esa de sumar todos los números de cédulas y quedarte con los últimos 2 y te da 58. Entonces venís acá en la tablita que dice 58 y dice, está, ejercicio 1, el A vale 4, el B vale menos 5, el C vale menos 3 y el D vale menos 2. Entonces yo voy al ejercicio 1 y tengo que ver dónde entra en juego eso. Y es acá. El A vale tanto, el B vale tanto, el C vale tanto, el D vale tanto. Para el ejercicio 2 voy a tener otros. Igual van a aparecer una constante A, una constante B, una constante C y una constante D. Y tengo que ir a buscar otra vez a la tablita 58, como en este caso, y ver cuánto vale A, B, C, D para mi grupo, porque le dio 58. Ah, entonces serán como cuánto vale la... Claro, ya entendí. Las letras estas. Entonces son 5 ejercicios, todos tienen 4 parámetros, 4 letras, y dependiendo de eso, de la suma, lo que le da a los últimos 2, es cuál set de datos usan. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Súper importante, algo que aclara acá. Imagínense que ustedes arman un grupo de 5 o 4 personas, 3, no sé, pero más de una persona, y por alguna razón, no me acuerdo si es acá, o sea, por alguna razón, alguna persona del grupo decide irse, no quiere estar más en ese grupo, entonces vas a tener que recalcular de vuelta cuánto le da el numerito. Entonces hay que estar atentos. Si en algún momento de cuando está haciendo el informe, por alguna razón alguien se quiere bajar del grupo, tienen que recalcular cuánto le da de vuelta la suma de las cédulas que quedan, ver cuáles son los 2 últimos dígitos y hacer con esos números, no con los que tenían al principio. No, eso está mal. Y para cosa que es la manera de corregirlo después. Lo matamos, profe. Pero tendría que poder quedar así. Claro, eso no es una seas malo. maldad. Nosotros no tenemos Pregunta para corroborar lo que dice la compañera. Si justo ese compañero o compañera se quiere bajar cuando estamos terminando el informe. Lo voy a buscar y Eso, le lo pido vamos a buscar que se quede. Sí. O sea, son las reglas del juego. Es una maldad. No, Sí, es el tema lógico, es la manera de corregirlo después, porque o sea, ustedes cuando entregan, acá explica, la primera hoja tiene que ser una carátula o algo que tenga sus cédulas, la cédula del integrante. Entonces nosotros qué vamos a hacer.
van estas personas, hacemos la cuenta y le ponemos ese dato. Y ahí Pero vemos, si el compañero se baja, sí, o la compañera se baja, que se le otorguen igual los puntos y que después los profesores resuelvan cómo definir la calificación del compañero o la compañera. O sea, me parece una complicación para el grupo que está haciendo todo el trabajo, que por un compañero que capaz que, yo qué sé, que tiene un accidente, que sea lo que fuera, que le pueda pasar justo sobre la fecha de entrega, no sé, pueden Y bueno, pasar un montón de cosas. Me parece que no está bueno, dale. nada, eso, que nos pidan a nosotros que recalculemos y volvamos a hacer los ejercicios otra vez, es como que no. Dos comentarios. Estoy de acuerdo que no está bueno. La razón es esa, que si no es imposible corregirlo en tiempo y forma. Son 300 y pico de personas. Si hacen de a 5 todos, van a ser 60 grupos. O sea, hay que corregir 60 cosas de estas. Entonces, comentarios de eso. Si se baja porque tuvo algún inconveniente personal o algo, lo pueden dejar y le van a dar los puntos que tengan. O sea, el tema es cuando decide irse y decide entregarlo aparte. Que no es lo mismo que se bajó porque, no sé, se le complicó, o por lo que vos decías, tuvo cumpleaños familiar, lo que sea, y no pudo trabajar, está perfecto. Ahí el grupo hablará y dirá, bueno, no pasa nada, te bancamos, quédate, y ahí no tenés que cambiar nada. Pero si la persona decide La irse, movida es cuando se cambia de grupo. claro, si la persona decide irse y hacerlo solo o hacerlo en otro grupo, ahí tienen que recalcular. Que tampoco es tan difícil, porque digo, van a cambiar los parámetros, pero la dificultad está en entender lo que hay que hacer. Una vez que cambian los parámetros es hacer la cuenta de vuelta. Entonces, si entendieron lo que están haciendo, la cuenta es, por ejemplo acá, primero grado 2 y le pide la derivada. En realidad, esto lo saben hacer genérico con ABC directamente. Cuánto dar la derivada. Después se sustituir cuánto dar. No, obvio, pero está, si ya lo pasaste y todo, ta, te querés matar. Igual está, sí, o sea, si el problema sería solo, si alguien se va y lo hace solo, bueno. Claro, el tema Pero es ese. está, igual es como, hay un poquito de maldad ahí. No, que realmente si no, no es posible corregirlo. No, yo entiendo que tienen que corregir 8 millones de cosas. Pero estaba, podría haber lo aclarás ahí. No, pero el tema es ese, la gracia es, acá cuando se publica, ¿no? Tienen hasta el 10 de junio para hacerlo. Entonces, si ustedes ven que hay alguien que no está trabajando, lo que fuese, la razón que fuese, y esa persona decide irse y trabajar sola o hacer un subgrupo ahí adentro, no sé, como quieran, ahí tienen que avisarse con tiempo entre ustedes y recalcular. Lo mismo que le digo, no es, este compañero no pudo trabajar porque le pasó algo. Ahí el grupo puede ser considerado decirle, no te preocupes, no te bajes, dejamos igual tu cédula y ahí no recalculan nada. Lo que no puede pasar es que una cédula aparezca en dos trabajos distintos, digamos. Una persona no puede estar en dos grupos. Ese es el tema. Ah, bien, eso es entendible. Entonces, bueno, eso. Y no se podría dejar constancia de que se fue del grupo a los No. efectos solo de los cálculos, porque también es una manera de, a último momento agarro el tenía que hacer tal ejercicio, no lo voy a hacer, si no quieren, sáquenme, y al final lo tenés que terminar resolviendo para que no te cambie todo lo otro. Bueno, en esos casos que Ok. pasen así, que se vaya y no quiera en el último momento, se hablan, digo. Estamos hablando en el caso de que una persona se quiera ir a trabajar sola o se quiera cambiar de grupo. Que eso no va a pasar a último momento, se supone. Porque si te vas a último momento, no te tiempo para hacerlo vos solo. Entonces, estamos hablando de un caso que, no sé, ustedes armaron un grupo de 5 y la semana que viene, por alguna razón, uno de ustedes prefiere irse a otro grupo. Ahí tienen que recalcular. De vuelta, si hay casos específicos, como que un alumno, un compañero de grupo, tenía que hacer tal ejercicio, y faltando un día le dice, no, la verdad que no lo pude hacer, no entrego, me voy a bajar de la materia. Bueno, ahí se habla. Tampoco es que lo vamos a castigar por eso. Pero digo, no puede pasar que se separen grupos y cambien personas de grupos y no se recalculen los códigos. Ese es el tema. Acá lo explicaré en el punto 13 ese. De vuelta siempre se hablan las expresiones. Lo que dicen ustedes es súper entendible. Si faltando un día o dos alguien se baja porque no quiso hacerlo, no le dio el tiempo, no sé, decide que la materia la va a hacer el año que viene, y faltan 2 días para entregarlo, se entiende. Son circunstancias muy especiales. Pero no puede pasar que mañana se cambie de grupo y no recalculen. Ah, no, eso sí se entiende. Sigue siendo un poco injusto, pero bueno, está. Es muy relativo lo que es justo y no. Porque para nosotros es justo porque tenemos más fácil para corregir. No, pero no van a pasar esas cosas de vuelta. Circunstancias así se hablan. No es que sí o sí tienen que hacerlo así.
si llega a pasar eso de que un compañero se baja a último momento, fuese lo que fuese, se habla y bueno, se llegará a un acuerdo. Pero lo que no puede pasar es que, no sé, esto es para el 10 de junio de aquí, entonces no puede pasar que una persona se cambie de grupo o decida hacer solo el, no sé, 23 de mayo y que faltan todavía 2 semanas para la entrega y ahí no recalculen. No, para ti es 2 semanas más. Recalcularlo. ¿Y se entiende cuáles son las diferentes situaciones? Sí, sí, se entiende. Entonces, en ese sentido, quédense tranquilos. Si llega a pasar algo último momento, se habla. No es que van a tener 0 puntos, no, eso se habla. Pero tengan en cuenta eso. Si en el transcurso de la tarea, del informe, se cambia alguien de grupo o alguien se va de grupo, ahí sí lo tienen que recalcular. Bien. Acá lo que dice, se entrega archivo PDF de a lo sumo 6 carillas, ¿sí? Con carátula que contenga el nombre y la cédula de cada uno. Esto es importante porque es la manera nosotros de chequear, haciendo esta misma cuenta que tienen que hacerlo ustedes, si los set de datos también. Digamos, nosotros tenemos las soluciones basadas en los set de datos. Entonces vamos a las soluciones y si los numeritos coinciden, sabemos que está bien. Bueno, cosas de GeoGebra. Esto también es importante. Cada ejercicio es para una hoja. Esto que dice acá. La resolución de los ejercicios deberá presentarse utilizando una página por ejercicio. Entonces son 5 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Son 6 carillas. Entonces la primera va a ser la carátula. Y después el ejercicio 1 va a la carilla 2. El ejercicio 3 a la carilla 4. Y así. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, esto es desarrollo teórico. Después se les pide cosas de GeoGebra. Y esto también es importante. Se evalúan tanto los desarrollos teóricos. Los desarrollos teóricos hace referencia a parte A, calcular la derivada. O sea, que no vale hacerlo por GeoGebra, sino que, bueno, explicar cómo se calcula. O sea, aplico la regla de la suma, aplico esta cosa, lo que fuese, lo que hacemos en los prácticos. Y después sí hay partes más de GeoGebra. Entonces, quiero mostrar un ejemplo de qué quiere decir con calidad de gráficos. O sea, hay muchas cosas para hablar de calidad de gráficos. Pero básicamente es que los colores no se parezcan. Si hacen por alguna razón, hacen 2 o 3 gráficos juntos, pónganles colores distintos para poder diferenciarlos. Pongan buenas escalas de la función. Viste que hay una parte que dice parámetros y mínimo y máximo, algo así, Ajá, eso está acá. en la propuesta. Sí, ¿Nos podés mostrar? ¿Eso es algo que nos podés mostrar ahora? Porque sí. no entendí nada cuando nos explicó bien el teórico. Tiene que ver con esto que iba a mostrar acá. Que ustedes pueden cambiar la escala. Acá simplemente estoy moviendo el mousepad, digamos, en la notebook, con 2 dedos hacia adentro. O sea, como si fuera zoom. O si estuvieran en una web y hacen zoom para adentro, para afuera. Entonces, un tipo de calidad es eso. Si yo presento este gráfico, por ejemplo, en el informe, no se ve mucho lo que pasa. Hay un máximo, hay un mínimo, hay algo, y a la vuelta ni idea. Entonces, yo tengo que decir, no, pará, yo quiero mostrar que hay un máximo ahí. Entonces, hago un zoom y lo muestro esa parte, que es la que me interesa. Acá hay un máximo, acá pasa por 0. Si yo por alguna razón tuviese otra gráfica, x al cuadrado, lo que no está bueno es que esto tenga el mismo color. Vamos a poner los dos rojos. Porque si tiene el mismo color, me puedo confundir. ¿Cuál es cuál ahí? O sea, queda difícil. Imagínense si tienen 3 o 4 gráficas. Uno puede decir, es más probable que sea una parábola, pero podría pasar que empiece con esta parábola y después siga por acá abajo. Entonces, esas son las cosas a las que se refiere con calidad los gráficos. Es decir, tengo varios gráficos, usar colores distintos para diferenciarlos, usar zoom apropiado, digamos, centrar las imágenes que quieren mostrar. Si quieren mostrar que acá hay un máximo, bueno, entonces no me lo pongas tipo acá abajo. Porque a mí no me interesa ver qué pasa acá arriba. Si le interesa está en ver que acá hay un máximo, bueno, centrámelo y decir, mirá, en este punto hay un máximo. ¿Se entiende ese tipo de cositas así, esos detalles? Como más de presentación de gráficos. De que lo que ustedes quieren contar con palabras, efectivamente el gráfico se visualice. Profe, ¿Sí?
Y las gráficas siempre van a tender, ¿hay alguna forma de que no se vayan siempre a infinito? Porque ahí se va y se va y se va a infinito para todos lados. Vos decís, para intervalos puede ser que haya. Digo, Función que sí. igual si está bien presentada, así como tú la muestras, Sí, ahí está bien. De última, si querés poner un intervalo de una manera no tan prolija, pero que puede servir, es hacer rectas verticales. O sea, yo quiero ver qué pasa entre x igual -1 y x igual 3. Puedo hacer dos rectas y decir, considero la gráfica que queda entre esas dos rectas, por ejemplo. Pero tiene que haber un comando, sí. Hay una función que es sí. O sea, si pasa tal cosa, graficame esto. Pero no recuerdo. Hay que buscarlo en Google a ver cómo se hace. De todos modos, digo, esto está bien. Por más que el intervalo fuese 0,3, está bien empezar el gráfico así. ¿Podría estar mejor? Sí, pero no está mal. Esto del min max, o sea, x mínimo y x max hace referencia a x, eje x, y mínimo máximo lo que muestran, por ejemplo. Yo puedo poner el eje que empiece en 0 acá, entonces el x mínimo sería 0, y acá el x máximo sería casi 8. Perfecto. ¿Y eso sería limitar la función o la vista? Limitar la vista. Ah, Y lo mismo con la altura. Acá haciendo clic derecho, perdón, en el eje, por ejemplo, pueden empezar a ver cómo hacen las escalas y cosas del estilo. Pueden cambiar las escalas para que se noten más los. Si ponemos .5, .5. Vieron que si yo chico la escala, no se puede más que eso. Es como que queda más notable el pico. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a jugar. Tampoco está muy bueno, capaz. Son las cosas que tienen que discutir. Si vale la pena cambiar las escalas, porque ahora lo que hay en la horizontal es 1, que es un cuadradito, en la vertical son 5 cuadraditos. Entonces, eso cambia un poco la perspectiva. Si bien muestra más detalladamente el máximo, no, o sea, a golpe de vista uno podría pensar que está casi a altura 2, porque está en el segundo cuadradito. Pero en realidad, como yo cambié la escala, la altura 1 está acá. Entonces, esas son decisiones que uno tiene que empezar a tomar y explicarlas después, ¿no? Lo digo coloquial. Cuidado, cambié la escala en tal lugar. Para ponerlo un poco más lindo. O sea, presta atención que la escala del eje Y fue cambiada, bla, bla, bla. Cosas del estilo. De acá mismo donde está el X mínimo, el Y mínimo y esas cosas. Puedo poner X mínimo 0 y X máximo 10 y lo que hace es cambiar la vista. Lo que hizo fue enfocármela en 0, 10. Puedo poner Y mínimo -2 e Y máximo 3. Dejaría poner 1. -2. 3. Entonces lo que hizo fue enfocar la vista en eso. Para que quede ahí más lindo. ¿Cómo accedo a eso? Simplemente acá en propiedades. O vengo a la ruedita acá arriba y pongo propiedades. Y ahí ya me aparece lo del I mínimo, max, o sea que. Hay que jugar, digamos. Además, Es una regla para esto. Es jugar para que ustedes puedan encontrar cuál les parece mejor. Y eso es súper subjetivo. De vuelta, depende de qué quieren mostrar. Si lo que ustedes quieren mostrar que hay un máximo acá, capaz que les interesa hacer un zoom en esa parte. Si lo que quieren mostrar es que no sea menos infinito, se va a menos infinito, capaz que les conviene alejar la pila y decir, esta tendencia acá abajo sigue. Entonces, dependiendo de qué es lo que le pide el ejercicio, lo que quieren mostrar es cómo van a mostrar el gráfico. Y eso es lo que tienen Igual, que. Sí. disculpa. Entonces no es tan necesario poner el máximo y el mínimo, hacemos zoom y ya está. Sí, lo pueden hacer con el zoom, sí, es lo mismo. Sí. Gracias. De nada. Haz el ejemplo. Bueno, esto es importante también. El jueves 8 de junio se va a abrir el formulario para entregarlo y tiene hasta el sábado 10 de junio a las 23. Tengan cuidado con esto, muchas veces es hasta las 23:59, pero acá hasta las 23. Algo que acá no dice, pero dice acá en el EVA, es que pueden entregar todas las versiones que quieran. Pueden subir varias versiones desde el jueves al sábado, pero solo vamos a considerar la última. Eso no sé, ustedes el viernes entregaron y después se dieron cuenta que faltaba algo, bueno, pueden corregirlo y subirlo de vuelta.
Nosotros vamos a tomar la última que está antes del sábado a las 23 horas. ¿Bien? Entonces eso. ¿Dudas de la propuesta? Perdón, ¿dónde se sube? Vamos a habilitar acá abajo, está oculto, pero el sábado, el jueves digo, se habilita esto que es para entregarlo. Acá te va a decir subir, o no, también muestra calificar, pero te va a decir cómo subir tarea o algo por el estilo, y ahí publican el PDF. Importante, tiene que ser un PDF, o sea, lo pueden hacer en Word, lo que ustedes quieran, pero para subirlo. ¿Entrega un compañero solo o tenemos que entregar todos? Esa es una muy buena pregunta. Entiendo que es uno solo porque están las cédulas, Claro, uno por grupo. sí, Ah, no. pero no la aclara, o yo no lo vi en ningún lado. Consulto, El la año verdad que no. pasado entregaba uno y calificaban a todo el grupo. Sí, que es lo que, Con las cédulas, claro. claro, porque como están las cédulas, en la primera carilla del informe van las cédulas de todos, en realidad se entrega uno, ahí ya tenemos a todos los otros. Sí, entrega uno, con eso ya está. Entonces, bueno, eso, hay algunas cosas que ya pueden empezar a hacer, como ejercicio 1, les pide derivar, ecuacionar la tangente, dibujar en álgebra. El ejercicio 2 trata de integrales, entonces acá hay que esperar un par de clases más para ver cómo se hace. El ejercicio 3 es derivar un primer grado 3, calcular extremos relativos, indicar el conjunto de la función crece y decrece, estudiar los intervalos donde f tiene concavidad positiva y negativa. Todo esto ya lo pueden hacer, ya tenemos las herramientas. Y el último es GeoGebra. O sea, recuerden eso, estas partes hay que explicarlas, no es voy a GeoGebra y le pido que me dé la derivada y pongo cuánto da. No, hay que decir, bueno, no sé, observo que esto es tal tipo de función, entonces sé que se deriva de tal forma. Un cuentito, 2 renglones, pero que expliquen qué propiedades están usando. O sea, si van a usarle a la cadena, decir, bueno, observa que tengo que aplicarle la cadena y el resultado es tanto. Tampoco es necesario escribir toda la cuenta, pero sí que están aplicando. Bien. Ejercicio 4, tenemos una función, determinar el dominio, allá asíntotas, esto hay que esperar un poquito de vuelta. Encontrar asíntota vertical, 5, tenemos integrales, así que hay que esperar un poquito de vuelta. Básicamente el 1 y el 3 ya lo pueden hacer. El 2, 5. Pueden empezar. Vamos a empezar a ver. Bien. ¿Dudas sobre el formato, sobre algo del estilo? O sea, no sobre el ejercicio en particular, porque eso tienen que pensar ustedes, pero sobre el contenido de esta primera carilla. Por ahora creo que no. Creo que cualquier cosa podemos preguntar, profe, ¿verdad? En el EVA. Sí, claro. Pueden preguntar en el EVA y nos pueden preguntar a nosotros también, digamos. Dudas de letras se pueden preguntar. O sea, ¿qué quiere decir tal frase? Eso se puede preguntar. Lo que no vamos a hacer es hacer el ejercicio en clase. O sea, hacer paso por paso. Porque Obvio. Sí, sí, claro. pero dudas, sí, dudas de letra, pueden preguntar lo que quieran. Por ejemplo, profe, en el ejercicio 2 de la consigna, Sí. cuando te pide calcular la integral, usamos el parámetro c menos 6. El parámetro C Nos va a dar el número. corresponde, exacto, Claro, que que corresponde a su corresponde grupo. menos el 6, ahí nos da el número que Exacto, lleva ahí. exacto. Eso. Ahí va, bien. Esos son ejemplos de preguntas que pueden hacer. Bien. Pues si no hay más dudas, pasamos a la etapa 2 de esta clase, que es tratar de encontrarle grupo a la gente que no tenga grupo. Bien. Entonces Virginia por ahí está diciendo que no tiene grupo. Yo no sé si hay alguien más en esta clase que esté sin grupo aún, o un grupo que le falte gente. No tengo grupo tampoco, profe. Bueno, entonces tenemos 2. Nicole y Virginia no tienen grupo. Pueden trabajar entre ustedes, o pueden buscar, se recuerde que es hasta 5, o sea que si hay un grupo de 3 o 4, se podría incorporar alguna de ellas, como ustedes prefieran. No sé el resto de participantes, si ya tienen grupos de 5, si están solos. Yo estoy en un grupo de 5, sí. No tengo problema en trabajar con Virginia de la 2, pero ta. O sea, pensás que puede ser difícil porque son 5 ejercicios, decís.
capaz que si escriben en el chat de WhatsApp, Ah, compañeros de otros prácticos que sean presenciales, que no tengan grupo, pueden sumarse. es buena también. En el grupo de Vamos a hacer WhatsApp una hay pila de encuesta en el gente grupo. diciendo que están de a 2 y 3. Sí. En el EVA pusieron también unos cuantos. Ah, bien, eso también está bueno. El EVA. También tenemos gente que está buscando grupo. Supongo que debe ser por aquí. Grupo, informe. Acá hay varias personas hablando de grupos. Acá explica. Que no tienen grupo. Entonces, en principio, capaz que pueden hacer ustedes dos juntas, pero sí, lo recomendable es si consiguen más gente o si consiguen un grupo que les falte 2, al pelo. Entonces, si quieren, pueden escribir en el foro, por ejemplo, somos 2, buscamos para completar o lo que fuese. De vuelta para que sea un poco más fácil para ustedes. Digo, como pueden ser hasta 5, mientras más sean, si todos trabajan, debería ser más fácil. Tampoco es que no se pueda hacer de 2, porque de hecho se puede hacer de 1 si quisieran. Pero la idea es que en lo posible formen grupo. Entonces traten de... Ser más en realidad te facilita corregir más los errores, ¿no? Que puedes tener siendo solo o siendo dos. También, Ahí claro. es un poco más fácil cuando somos más. No, aparte hay otro temita con trabajar en grupo, que es que una parte de eso, corregís errores, pero no solo porque haya más gente para corregir, sino porque hay distintos enfoques, ¿no? Cada uno entiende de manera distinta cómo hace las cosas y lo que implican las palabras que aparecen a la vuelta. Entonces capaz que alguien no se da cuenta que tiene un error porque siempre lo hizo así, para él está bien, y hay otra persona que dice, no, pero yo no entiendo distinto esto, acá se empiezan a discutir bien, digamos, en una buena manera, y aprenden algo nuevo. Y esa es la gracia de trabajar en grupo, es como ver la visión que tiene la otra persona en lo mismo que estoy haciendo. Porque nadie tiene la verdad absoluta, entonces hay muchas maneras de hacer las cosas y está bueno entender varias de ellas. Porque no es que sean excluyentes, sino que se apoyan una en otras y usando más de una pueden mejorar mucho. Y lo otro es que hay que aprender a trabajar en grupo. Después en el día a día en su trabajo, la gente que no trabaje todavía capaz no está tan acostumbrada, pero la gente que trabaja seguro, no, es muy raro que trabajen solos. O sea, siempre se trabaja en un grupo y hay que aprender En a la vida misma tenés que lidiar con gente, así sí, que... tenés que lidiar con gente y está bueno saber sacarle el provecho a eso. O sea, no decir, tengo que trabajar en grupo, sino entender que hay circunstancias en que está bueno trabajar en grupo, así como hay circunstancias que uno prefiere trabajar solo y está bien, pero tampoco es negarse a, no quiero trabajar en grupo. Porque, no, hay circunstancias en que vale la pena trabajar en grupo. Entonces, bueno, eso. Fin del tema grupos. La gente que está en grupo, entonces le pido que o bien escriben al grupo WhatsApp que anda a la vuelta, o bien escriben en el foro del EVA. ¿No? Si para la semana que viene siguen sin grupo, bueno, nos escriben algunos de los profes y vemos de armar entre todos los que están sin grupos. No se cuelguen, digamos, si pueden armar antes, mejor. Entonces empecemos con el práctico de integrales. No sé si estuvieron viendo algo. ¿Cómo aplicarla? Pero vimos un ejemplo nomás. Bien. Entonces empecemos de a poquito. Nunca le cambié el color a esto. Espera un segundo. A ver si. Entonces dice, demostrar utilizando la fórmula del área de un rectángulo, si f de x es mayor a 0, que la integral entre a y b, donde a y b son dos números, de f de x es tanto. Entonces, antes de poder hacer nada, la pregunta que le hago es, supongo que en teórico ya vieron este simbolito, entonces la pregunta que le hago es, ¿entienden lo que representa? Puede decir que no, es una pregunta en serio. Sí. Más o menos. A ver, Ahí Es ve, una- el que dijo Asumo tan que sí, seguro, que lo sí. entendí. El que dijo tan seguro, cuenta a ver qué entiende. Creo que es la suma entre el intervalo A y B. La sumatoria. En realidad es una integral, que está bien, es una suma infinita en el fondo, pero es una integral, ahí va, y tiene que, o sea, ¿qué me está diciendo ese A y B?
Es el parámetro donde está, que va de A a B. Es el intervalo Claro. de la función, o el intervalo donde se estudia la función. Área. Bueno, sí, o sea, entiendo lo que dicen y sí, está bien, va por ahí. O sea, el tema es así. Yo tengo esta función, ¿no? Recuerden que la integral me dice el área bajo la curva. O sea, cuando digo bajo la curva, referimos a que está entre la curva y el eje X. Comentario para más adelante, eso es una verdad medias. Ahora en breve la vamos a ver. Entonces, yo puedo querer calcular, no sé, la integral desde acá hasta acá, por alguna razón, o puedo querer calcularla desde la rayita a la izquierda hasta acá, y eso va a dar valores distintos, porque yo estoy moviendo el área, digamos, en este caso que está acá, no es lo mismo esta área que es chiquitita, que venía hasta acá y calcular toda esta área. Yo de alguna manera tengo que decir dónde la estoy calculando, porque solo tener la información de la función f no me dice nada. Dada una f, yo depende qué tanta área considere, voy a tener más o menos. Entonces, el A y el B me está diciendo eso, me está diciendo, bueno, tenés la función f. El área que vas a calcular va desde el punto A hasta el punto B. Y si quieren pensarlo, es el intervalo donde están integrando. Entonces, esos son los ingredientes que necesito para determinar bien qué es lo que estoy haciendo. Necesito la función f, que me va a dar el gráfico. Necesito entre qué dos valores yo quiero calcular el área. Entonces, el área en este caso sería algo así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una función f de x mayor a 0. No solo que es mayor a 0, sino que es constante igual a c, y la c es mayor a 0. Entonces, ¿cómo luce el gráfico ese? Una función que es constante. Es un coeficiente, no es una línea horizontal. Ahí va. Una función constante es horizontal. El gráfico es horizontal. ¿Todos lo ven a eso? Sí. ¿Los demás? Sí. Pues solo sabemos que es mayor que 0, no sabemos dónde está. Solo sabemos que es mayor a 0, o sea, va a estar desde acá para arriba. De 0 para arriba. Supongamos que está por acá. Ese es el gráfico de f de c. F de x, digo, que está a altura c. Y ahora estoy haciendo una integral entre un valor a que no conozco, pero sé que es un número, y un valor b de esta función. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo un valor a en algún lado, tengo un valor b en algún lado, y estoy calculando el área que queda comprendida entre la horizontal y la gráfica de f, y entre a y b. Entonces, ¿cuál es el área esa que tengo ahí? Base por Rectángulo, base por altura. Ahí va, esto es un rectángulo, perfecto. Ah, bien. El área de un rectángulo es base por altura. Esto es un rectángulo. Rectángulo. Entonces, como sabemos que la integral es el área, la integral va a ser base por altura. Perdón, A es negativo. No la clara letra, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser A negativo, positivo. Es un dibujo genérico. Luego que sabemos que C es positivo. Eso es lo único que la letra me dice. Lo que sí tiene que pasar siempre es que el A, lo que llamamos A, siempre es menor que B. Es un intervalo. Los intervalos siempre lo que está a la izquierda es más chico que lo que está a la derecha. 0, 1, 1, 2. Nunca van a... O sea, no está bien escrito decir 1, 0, por ejemplo. Tendría que ser 0, 1 en todo caso. El A entonces siempre es más chico que B. Sí, o podría llegar a ser igual. En el peor de los casos puede ser igual. Si es igual, no habría área. Bien, esa es una propiedad que es fácil de probar y eso es lo que están pensando. Si yo hago la integral de A de cualquier función, eso no tiene área porque la base es 0, digamos. Entonces no me importa qué tan alto sea la función, si la base es 0, 0 por algo me da 0. Es una propiedad muy importante de integrales. Que es fácil de probar porque es eso. Si la base es 0, la integral, el área me da 0. Pero volvamos a esto. Es, por ejemplo, la ¿Puso altura. F mayúscula, profe? ¿Cómo? ¿F mayúscula puso F de X, la F mayúscula?
No sé dónde No. estás mirando, tengo muchas f de x escritas. No, pero son todas iguales. No, no, esa es la Ah, F está. común, parece. O sea, la f Bien. mayúscula mía es así, es más recta. Y esta es la f minúscula. Una pregunta. A mí en el teórico de recién no me quedó claro la D, o sea, esa, es que no sé qué es, A esto lo pueden de la pensar, fórmula. lo pueden pensar como que es un literal, a esta altura de la vida matemática de ustedes, lo pueden pensar como que es un chirimbolo. O sea, es un simbolito que hay que ponerlo. Tiene un significado matemático muy importante, pero no a la hora de hacer las cuentas a este nivel. Ah, el profe yo lo entendí capaz como que era la base del rectángulo. Sí, por esto O sea, tiene un sí entiendo que es la significado. base, La altura. pero no entiendo que, o sea, si vas a usarla como general, ¿qué es la D? O sea, eso es cuando lo pensás como la suma de Riemann, que es la definición, por eso tiene su sustento matemático atrás. Pero a la hora de aplicar propiedades y hacer estas cosas que estamos haciendo, no importa mucho qué es lo que es. Es como el indicador de la variable en base a la que estás O sea, lo integrando. puedes pensar así de vuelta. Van a ver después en matemática 2 que hay funciones que tienen varias variables, a x y z, lo que fuese. Entonces ahí sí me importa saber contra qué estoy integrando. Pero en este caso, como es una única variable, como que esa información ya la sé. Si solo tengo x, tengo que integrar respecto a x, no puedo integrar respecto a otra cosa. Por eso digo que a esta altura del curso, o de este curso por lo menos, no sé si vale la pena meterse a entender muy bien lo que es eso. De hecho, no es fácil explicarlo. Es algo bastante abstracto. Pero volvamos al ejercicio. ¿Cuál es la altura de esta función? O de esta área, mejor dicho. Sí. La altura es C y la base es B menos A. Y la base sería A, así es. B menos A. ¿No? Entonces, y lo que acabo de decir, que la integral entre A y B de f de x va a ser, voy a cambiar esto de lugar nada más, C multiplicado por B menos A. Y es lo que queríamos llegar. C multiplicado por B menos A. Entonces acabamos de demostrar eso, que si tenemos una función constante, positiva, en realidad después veremos que eso no importa, pero positiva por ahora, y hacemos la integral de esa función constante entre A y B, entonces el resultado, el área que me queda es base por altura, que es C, que es la altura que tengo, por B menos A, que es la base. ¿Sí? ¿Se entienden? Menos A sería porque está a la izquierda, ¿no? Sí, siempre que vas a medir algo en matemática, digamos, agarrás el que es más grande y le restás el que es más chico. Ahí está, muchas gracias. Ya. Sí, si esto estuviese del lado positivo, igual sería B menos A. Sí, siempre es igual. Sí. Sí. ¿Dudas de esto? Hasta acá no. Entonces veamos la parte No, profe. B, que es similar, pero con otra función. Dice, considera la función ahora f de x igual a mx, o sea, no es constante, sino que es mx, con m positivo. Calcular donde 0 es menor a b, ahora sí, nos dice que b son positivos, y aparte, que son distintos, utilizando la fórmula del trapecio, que está en la nota del pie. La fórmula del trapecio es esto que está acá. Vamos a llevarlo también para allá. Esto que dice acá. O sea, demostrar que la integral entre SA y SB de mx, que es la función, me da esta ecuación que está acá. Y después me dice representar gráficamente. Entonces les pregunto, ¿se entiende lo que pide la letra? No tanto si se entiende cómo hacerlo, sino si se entiende lo que me No. está pidiendo. Perdón, yo no, profe. No Disculpe. lo estoy entendiendo tampoco. Es muy similar a esto, ¿no? Tenemos una función, en este caso era la constante positiva, me daba dos valores A y B genéricos, y me pedía demostrar que la integral era igual a ese valor que está acá. Acá me está pidiendo lo mismo, solo que es otra función, es mx,
es constante. Y ahora A y B no son cualquier cosa, sino que son los dos positivos. Esas son las diferencias que tengo. Y lo que me pide probar que en este caso la integral, o sea, el área que queda bajo la curva, va a ser esta otra expresión. En vez de ser C por E menos A, va a ser M por B al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos que representar que X valga eso. No, que X no. Queremos ver que la integral entre A y B de MX da eso. Ah, De vuelta me está pidiendo lo mismo, no, análogo al ejercicio anterior. Tengo una función, tengo A y B, me pide probar que la integral da algo. Hay que recordar que es la integral es el área bajo la curva. Ajá. Ok. Lo que yo no termino de relacionar es el área del trapecio con la función de la integral. Bueno, eso está bien, porque todavía no hicimos nada. Ahora cuando empezamos a hacer cosas va a aparecer, porque hay un trapecio. Ok. Entonces, como queremos calcular un área, ¿cuál sería un buen punto de partida? donde M Graficar. valga 0. Perdón, hablar dos a la vez y no escuché. Un punto de partida que se me ocurre a mí sería donde M valga 0. No, pero M no puede ser 0, ¿no? M es positivo. O sea, bueno, no vale darle valores a las cosas. M vale algo que es positivo y X va variando. Es una función. ¿Cómo arrancamos el ejercicio anterior? Buscando. Graficando. Graficando. ¿No? O sea, calcular un área, lo primero que puedo hacer es graficar, porque si lo que yo encuentro es que el área que yo calcular es una figura conocida, como era acá un rectángulo, entonces ya sé cómo se calcula el área. Pero si yo no grafico eso, capaz, mirando la función, mirando esto, ni se me ocurre pensar que esto representa un triángulo. Ahora, cuando yo grafico digo, ah, mirá, es un triángulo, un rectángulo. Lo miro y digo, ah, mirá, es un rectángulo. Entonces yo sé cómo se calcula el área del rectángulo. Entonces siempre el primer paso, por lo menos a esta altura, después van a ver que aplicamos fórmulas y uno ya no grafica tanto, pero a esta altura, como lo estamos viendo como áreas de cosas, de funciones, lo mejor siempre es primero graficarlo. Porque entonces vemos qué figuras se forman. Entonces vayamos a graficar eso. Vamos acá. Entonces la función en cuestión es f de x igual mx, y lo que me dice es que m es positivo. Entonces, ¿cómo luce la gráfica de esa función? M por x. Es una recta. Es una recta, ¿qué más puedo decir? N pendiente por M. encima. Es creciente. Es creciente, ¿verdad? Porque la pendiente que es m positivo, es positiva. ¿Y qué más puedo decir? Puede pasar por el origen. Ahí va, pasa por el origen, ¿no? Porque el término independiente, digamos, no hay nada que no... Cuando x vale 0, si quieren pensarlo, vale 0. Entonces tengo un montón de información, porque ya sé que no puede ser una recta así, no puede ser una recta así, así, no puede ser así, con esa capaz que sea así. Tiene que ser una recta que es creciente, porque la pendiente es positiva, y tiene que pasar por el origen. No sé qué tan creciente, digo, puede ser así o puede ser así. Digo, hay infinitas rectas que son crecientes y pasan por el origen, pero va a ser una de ellas, dependiendo de cuánto vale m, cuál es. Este es el gráfico de f. Y después me dice que tengo A y B, ambos positivos. Entonces voy a tener, por ejemplo, A por acá y B por acá. Entonces, el área que quiero calcular es esta que está acá. Es un rectángulo y un triángulo. Es un rectángulo y un triángulo, y también es otra cosa. Trapecio. Trapecio. Acá apareció el trapecio que me decía usar la fórmula del trapecio. Pero está bien lo que decía, no Ah, comentar. seguro, es verdad. Sí, esto también se puede... Entonces, si vos lo razonabas, ay, perdón, Dale, si dale. vos lo razonabas por el lado de que era un trapecio, ya te dabas cuenta que, o sea, cómo era la recta en realidad, ¿no? No entendí a qué te referís. ¿Cómo de vuelta? Claro, sin razonar que era creciente y todo eso, sabiendo que era un trapecio, vos ya podés graficar. Porque sabés más o menos, o sea, sabés cómo te va a quedar la figura, ¿no? Sí. Sí, no. O sea, como poder se puede. Es más difícil porque acá vos en el trapecio tenés que determinar cuál va a ser la base mayor, la base menor.
Entonces, viendo el dibujo es un poco más fácil. Sin el dibujo hay que usar la imaginación y entender dónde va a estar cada cosa. Porque esto no es más base como altura como antes. Ahora va a haber bases de tamaño distinto y hay que determinar bien cuál es cuál. Pero, Claro, sí me la complico el santo botón. claro, o sea, como poder se puede, yo estoy de acuerdo, se puede decir, pero a mí me parece que la gráfica ayuda un montón a entender estas cosas, digamos, cuál es la altura, cuál es la base, ese tipo de cosas. Igual comentario nada más porque me gustó lo que dijo el compañero. Si no supiéramos la ecuación del trapecio, igual acá podemos hacer esto y separamos en, o separamos en, poner amarillo capaz se ve. Separamos en un rectángulo que sabemos que es base por altura sobre 2 y en un rectángulo, en un triángulo que sabemos, lo dije al revés, un rectángulo que sabemos que es base por altura y un triángulo que sabemos que es base por altura sobre 2. Entonces, si no supiéramos la ecuación del trapecio, igual podríamos calcular el área. Como el ejercicio no quería que nos complicáramos tanto, usamos la ecuación del trapecio. Pero de vuelta es súper válido pensarlo así. Entonces me dice, el área de un trapecio es H por B mayúscula más B minúscula y todo eso dividido 2. Donde B es la longitud de la base mayor, B la de la base menor y H la altura. Entonces tenemos que determinar cuál es la altura, cuál es la base menor y cuál es la base mayor. Es todo dividido 2, ¿no? Todo eso dividido 2, sí. Esto que dice acá es altura por base mayor más base menor, todo esto dividido 2. La La base base mayor se puede menor, tomar como... La altura, ¿cómo lo tomás si no tenés el de arriba? sabemos que la base menor es la que está en A, hasta la recta. La base menor, ¿cómo fue? Es el que está en A. Es la que está en A hasta la recta. Ahí FDA. Para mí es la que está sobre el eje X. Va a ver cómo es. Depende de cómo... ¿Qué definas como No, base? pero tenés que tener dos bases. Si tomás la del eje X, Y acá te la otra base, ¿no? O sea, Claro. La en propia realidad, recta sería otra base. uno puede ¿Tomar elegir. como altura a B también? Uno tiene que elegir acá. O toma. O sea, es como en un triángulo, ¿no? Cuando vos tomás quién es la base y quién es la altura. Vos tenés un triángulo así. Vos podés decir que esta es la base y esta es la altura. O podés decir que esta es la base y esta es la altura. O podés decir que esta es la base y esta es la altura. Todo te va a dar lo mismo. O sea, acá es igual. Vos podés elegir a qué vas a llamar base y lo que es la altura va a ser en la otra dirección. Entonces, por ejemplo, si decimos que las bases son estas, la altura va a tener que estar en la otra dirección. entonces no necesariamente tienen que ser las paralelas a la base. No tienen por qué. Ok. Y por otro lado, si decimos que las bases son estas, entonces la altura tiene que estar en la otra dirección. Yo creo que lo más cómodo es pensar que estas son las bases, porque son paralelas. De vuelta, no es necesario, pero uno por lo general cuando se imagina un trapecio lo imagina con bases paralelas. Y que esto de acá es la altura. Creo que es lo más fácil de visualizar. De vuelta, la otra manera también es válida. Entonces, pensándolo así, ¿dale? Que me confunde que la base o la altura sea inclinada, entonces me queda más fácil de esa manera. Claro, por eso digo, uno por lo general se lo imagina como que las bases son paralelas y no hay cosas inclinadas. Como que giramos esto y queda lindo. Como que queda algo así. Como que viene, sube, hace así, después hace así. Si yo giro esto, es como uno se imagina un trapecio. Para su tranquilidad, de vuelta, da lo mismo. Lo que tienen que tener cuidado es, en la dirección que eligen la base, no puede elegir la altura. Tiene que ser en la otra dirección. Entonces pensémoslo así como está acá. ¿Cuál sería la base menor? Ah, Bien. A es de su A. FDA. FDA. sería. Ahí va. O sea, la base menor es esta que está acá. Vamos a ponerlo más arriba. Oh, está bien. Base menor. Y vale, lo que vale es esta distancia. Y como yo empiezo del eje X, en el fondo es esta altura.
como estoy en el gráfico de una función, esa altura es f de a, como decía. Entonces la base menor, que se llamaba acá b, en la formulita, es f de a. ¿Y cuánto es f de a? M por A. M por a. Porque la función es m por x. Entonces la base menor es m por a. ¿Por qué no es A? ¿Por qué no está nada más? Sí, no, Bien. ¿por qué no es A, FA? No sé. No, claro, es solo FA porque es esa distancia. Ah, ya me di cuenta. Perdón. No, pues es la altura, ¿no? Y la altura Sí, sí, sí. está en la gráfica. No, tiene mucho que ver ahí. Está bien. A es esta distancia, digamos, pero no es Sí. altura. Ahí va. Entonces, esa es la base menor. Esta de acá, por lo tanto, va a ser la base mayor. ¿Y cuánto vale? O sea, ¿cuál es la longitud de esa base? FDB. F de B. F de B. Como que esto acá arriba está a altura F de B. ¿Y cuánto vale F de B? M por B. Ahí va. Entonces, el B mayúscula va a ser, qué mala elección de letras que hay acá. Ujú. F de B minúscula, pero ojo que no es este B minúscula. Y esto es M por B. Esto es una muy mala elección de letras. Sí. Vamos a ponerle un gorrito a la B de la ecuación y dejamos como B al de intervalo. Tenemos eso, dijimos que la altura va a ser lo que separa las bases. Entonces, en este caso, la altura, ¿cuánto es? AB. Es la B longitud. menos A. Ahí va, es la longitud del intervalo AB, eso mide B menos A, como hoy. La altura va a ser H igual B menos A. Entonces ya tengo todo, tengo H, tengo B mayúscula y B minúscula. Ahora aplico la formulita. Tenemos que H multiplicado por B mayúscula más B minúscula sobre 2 y reemplazo. Va a ser B menos A. Vamos a usar colores ya que tenemos. Vamos a ponerle rojo, rosado, azul. Entonces B menos A por la base mayor, que es MB, más la base menor, que es MA, y todo eso dividido 2. ¿Sí? Bien. Menos. Entonces, ahora hay que tener en mente lo que queríamos probar. Queríamos llegar a esta expresión que está acá. Y bueno, habrá que operar, habrá que hacer cuentas acá para lograr llegar a esto. Entonces, el objetivo lo dejo acá abajo. El objetivo es probar que eso que tenemos ahí es igual a esto. ¿Qué podemos hacer para ir en ese camino? Ahí sacas M de factor común y te van a quedar 3 términos multiplicándose. Ahí va. Entonces me queda M por B menos A por B más A. Todo esto sobre 2. Y eso es lo mismo que escribir Ah, B a la la 2 C menos A a la 2. y hacer distributiva en el intervalo, en las paréntesis. B Claro. menos A y B más A. Sacamos M de factor común, digamos. Bueno, es esto. Acá estoy explicando qué es lo que hicimos ahí. Y ahora hacemos distributiva, ¿va? Como decía el compañero. Entonces, al decir distributiva, esta propiedad la usamos ya algunas veces. B menos A. ¿Me va a preguntar algo? No, eso mismo. Ahí va. B al cuadrado más B por A menos A por B menos A al cuadrado. Estos se cancelan porque tienen signos opuestos. Entonces, al final del día queda B al cuadrado menos A al cuadrado. Y es justamente lo que está ahí. Se lo borro, porque es lo mismo que hacemos siempre. Y acá va a ser M por B al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2. Y la justificación es distributiva.
Entonces, ahí hicimos lo que nos pedía, ahí probamos que la integral era eso. Recapitulamos qué hicimos. Queríamos la integral de mx entre a y b. Venimos, hicimos el gráfico de f, pusimos a y b como nos decía, ambos positivos y a menor que b. Nos dimos cuenta que era un trapecio. Sabemos que el área de un trapecio es esa formita que está ahí. H por la suma de las bases sobre 2. Entonces, una vez que teníamos el trapecio, distinguimos cuáles eran las bases y cuál es la altura, calculamos cuánto valían las bases y cuánto vale la altura, aplicamos la formulita, y todo eso era el área del trapecio, el área bajo la curva. Y eso, por definición, es la integral que está acá. Todo este cuenterío lo que me está diciendo es que la integral entre a y b de mx de x va a ser igual a m por b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. En principio, por lo que dice la letra, m positivo, a positivo y menor que b. Entonces, ahí ya tenemos un montón de integrales que podemos hacer. Siempre que nos encontremos con una recta, con término independiente 0, con la forma mx, y que a y b sean positivos y m positivo, sabemos cuánto va la integral. Reemplazamos y tenemos el resultado. ¿Dudas de esto? No. No, por ahora. Ese es el resultado final, está demostrado. Claro, esta es la demostración. La demostración es esta. Digamos, si quieren escribirlo prolijo sería, sabemos que la integral es el área bajo la curva, esta es el área, la figura que se forma es un trapecio, entonces la fórmula del área de un trapecio es esto que está acá, calculo el área del trapecio, y entonces concluyo que es la igualdad, ¿no? Porque sería integral es área de la figura que se forma. La figura que se me forma es un trapecio, el área de un trapecio es esta. Tengo como esa cadenita de sentencias. Bien. ¿Más dudas de esto? No. Sigamos entonces. Ejercicio 2. Acá cuando empezamos con propiedades. ¿Ya vieron alguna propiedad integral? Profe. No, profe. No, vimos la que se aplica a una función cuadrática con extremo. Pero Vamos a ver dos, que son las que necesitamos por ahora. Que son bien fáciles de probar, por lo menos geométricamente. Una tiene que ver con esto que decíamos hoy, el trapecio, lo podemos separar en un rectángulo y un triángulo, y calcular las áreas por separado y sumar. Entonces, básicamente lo que me dice es que la suma de las áreas, que sería suma de integrales más chiquitas, tiene que ser igual al área total. Y la otra es que las constantes salen para afuera. O sea, son las mismas dos propiedades que en derivadas. Las constantes salen para afuera, multiplicando, las constantes sumando. No, pero las constantes cuando están multiplicando salen para afuera. Y la otra propiedad es que si yo tengo una suma o una resta de integrales, puedo calcular cada una por separado y después sumar o restar según sea el caso. Es exactamente la misma que por C, por F de C, que en derivadas. Tengo la integral entre I y B de C, una función f de x, donde C es una constante. Entonces, esto es igual a que la constante salga para afuera, e integro la función. Pueden pensarlo así, cuando está multiplicando la función f por una constante, el gráfico, lo que le va a suceder al gráfico, es que lo están estirando hacia arriba o hacia abajo, según si la constante es mayor a 1 o menor a 1. ¿No? Si la constante es 2, por ejemplo, lo están estirando el doble, según donde estaba la función. Entonces, eso tenemos que calcular el área original y después estirar el resultado, multiplicar el resultado por lo que estiré. Esa es la idea en el fondo. Esta es una propiedad importante. Y la otra propiedad es la de la suma y la resta, que dice que si tenemos la integral entre a y b de f de x más menos g de x, esto va a ser igual a la integral entre a y b
Estoy pensando, confunde este símbolo de más menos o se entiende que quiere decir que pueden ser las dos opciones. Puede llegar a confundir. Entonces pongo más y escribo que vale lo mismo para menos. F más G es lo mismo que hacer la integral de F más la integral de G. Esto es lo que voy a Profe, hablar. perdón, ¿Sí? porque me fui un segundo. La primera es la propiedad de un producto. De un producto de una función por una constante. C es constante. Es como Ok, una gracias. función múltiplo. Un número. La regla del múltiplo en la derivada. Son análogos. Además, gracias. Perdón, en esa primera regla, ¿la constante se multiplicaría la integral o la función? Acá la función y acá la integral. Ah, Daría el mismo resultado, ¿no? Claro, por eso es igual. O sea, esto es un número. Cuando calcula la integral le da un número. Es un área. Entonces, esto sería un número por otro número. Y acá sería la función, que no es un número, ¿no? Porque para cada x tengo un número, entonces la función la podemos pensar como la colección de números. Puedo multiplicar cada uno de ellos por la constante y después integrar. Me va a dar lo mismo. Entonces, observen eso que decían. Cuando nosotros hacíamos c por f de x derivado, eso era c por la derivada de f. Entonces era como que la constante salía para afuera. Y cuando teníamos la suma de funciones y derivábamos, esto era derivar cada una y sumar. Entonces, es la misma propiedad, pero para integrales. Y acá vale el más o vale el menos. Entonces la observación acá abajo es, si se están restando, también vale. La integral de la resta es la resta de las integrales. ¿Se entienden las propiedades estas? Sí, hay que aplicarla. Sí, sí, ahora vamos a aplicar, pero ¿se No entienden? te puedo decir que las entiendo porque todavía no las usé. Bien. Entonces, vayamos a usarla. Parte 1, calcular la integral entre 0 y 1 de x de x. Parte 1, calcular la integral entre 0 y 1 de x de x. ¿Cómo hacemos para calcular esa integral? Creo que lo vimos hoy en el PD teórico, pero no lo estaría encontrando. A ver, no, pero lo vimos con x cuadrado, no con x. O sea, el intervalo era el mismo, 1, 0. Ahora sí te puedo decir que no entendí. O sea, tenemos ¿Puedo la usar la función. fórmula del trapecio? Perdón. Claro, es eso, ¿no? Hoy en general dijimos que la integral de cualquier recta mx, aunque fue que probamos, que la integral de cualquier recta mx con m positivo, donde a y b son positivos, es esta ecuación que está acá. Y ahora estamos haciendo la integral entre 0 y 1 de x de x. Entonces, esto es de la forma mx, m vale 1. Y después tengo la y b. O sea, está relacionado con la parte anterior. Ya sabemos cómo es lo dijimos hoy, ¿no? Ya sabemos cuál es la integral de cualquier recta con pendiente positiva. X es una de esas rectas. Claro, y m ahí es igual a 1. Y m es igual a 1. Entonces podemos ponerlo así. Sabemos que la integral entre a y b de mx de x es igual a m por b al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2. Entonces, esto acá me demuestra la igualdad que voy a poner. ¿Cuánto vale m? Dijimos que vale 1. ¿Cuánto vale b? 1. 1. 0. B vale 1. Está arriba, ¿no? Ah. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. ¿A cuánto vale? 0. ¿Y 0 al cuadrado? 0. 0. Así que 0. Y todo esto dividido 2. Es un medio. Es un medio. Para estar seguros, como es una recta, podemos hacer la cuenta a mano. La cuenta a mano me refiero a hacer el dibujito. Y fijarse qué es lo que pasa. La recta de x no es cualquiera, sino que es la que va a 45 grados. Y estoy integrando entre 0 y 1.
Supongamos que, no sé, el 1 está por acá. Entonces lo que yo quiero es el área que queda comprendida acá. Pero observar que eso es la mitad de un cuadrado. Este triángulo es la mitad del cuadrado que se completó acá arriba. El cuadrado tiene lado 1 porque estoy integrando entre 0 y 1. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. Entonces, si tiene lado 1, ¿cuánto es el área del cuadrado? Sí, Y si el triángulo este es la mitad, claro, sí. su medio. Como es la mitad de un cuadrado de área 1, la integral de ese triángulo es un medio. Pero de vuelta, la gracia es hacer esto. Ahora que ya probamos esto, lo empezamos a usar. Cada vez que nos enfrentemos a una recta que pasa por el origen con pendiente positiva, que es lo que tenemos acá, no vamos a estar dibujando en la recta y viendo, porque ya sabemos que no importa cuánto sea m, siempre y cuando sea positivo, y no importa cuánto sea ib, siempre y cuando sean positivos, la ecuación va a Eso siempre y cuando la función sea una recta, ¿verdad? siempre y cuando la función tenga la forma mx, que es una recta. Ahí va. Una recta que Sí. pasa por Te el hago origen. te hago una consulta. ¿Sí? Porque me perdí ahí. ¿En qué momento, o sea, en qué momento no sé si lo decía la letra o qué, cómo sabemos que X valía 1? No, x no vale 1, m vale 1. Perdón, que M vale 1. Porque vos tenés x, y vos querés verlo como algo de la forma m por x. Entonces m, ¿cuánto vale? Digo, pues si vos querés que estas cosas... Tiene que valer 1. Y no le queda otra. Ah, está. No, pero pensé que lo explicitaba en algún lado, no me di cuenta cuando lo razonamos. A mí me costó discernirlo también. Lo de X. Pero eso es lo que hablamos hoy, ¿no? Hay que entender eso, hay que entender todo lo que hicimos hasta ahora. Ya sabemos integrar cualquier recta con pendiente positiva que pase por el origen. X es una recta con pendiente positiva que pasa por el origen, pero ya sé cuánto da. Tengo que reemplazar y listo. Lo mismo cuando derivábamos. Una vez que ustedes saben, no sé, que la derivada de coseno es tanto, si le aparece un coseno no van a estar haciendo a ver cuánto vale. Ya saben que es coseno. Ya saben cuánto da y la usan. Acá es lo mismo, ya sabemos cuánto es la integral de una recta que pase por el origen con pendiente positiva, es decir, con m positivo. Entonces, cuando aparezca una recta, uso la formulita. Bien. Vayamos a la parte 3, que es la más interesante. Ustedes pasen la 2. Tenemos la integral. Voy a copiar más rápido. Voy a hacer otra mejor. Así les dejo esa para practicar, pero que sea parecida. Damos la integral entre 0 y 3 de 4x más 1. ¿Cómo haremos para integrar eso? La integral de 4x y la integral de 1. Ahí va. Entonces, por una de las dos propiedades que vemos ahí, esto va a ser la integral entre 0 y 3 de 4x más la integral entre 0 y 3 de 1. ¿Cuánto vale la integral entre 0 y 3 de 1? Ya lo sabemos, ya lo calculamos en algún momento. ¿Cómo, perdón? Perdón, ¿cómo preguntó? ¿Cuánto vale la integral de la función 1 entre 0 y 3? Un medio. 3 medios. No. Un medio. ¿Qué tipo de función es 1? Constante. La constante. La recta. Es la recta horizontal. Fue lo primero que hicimos acá. Ah, La función c, constante positiva, 1 es positivo, sí. Y si integramos entre a y b, y acá la cualquiera y b, positivo o negativo, no me importa, la integral es la altura, la constante por b menos a. ¿Sí? Entonces acá que tenemos la función de 1, que es constante, y estoy integrando entre 3 y 0. Esto es un rectángulo que dijimos hoy, de base intervalo 0, 3 y altura 1. Entonces, ¿cuánto daba el área de eso? 1 por 0 menos 3. 3. 1 por 3 menos 0. Sí, 3, 1, 0.
Y eso es 3. Por otro lado tenemos esta integral. Y hacemos lo mismo que el Esa, anterior. esa es lo de m de Ahí va. x. ¿Cuánto vale m ahora? Vale 4. 4. 4. ¿Cuánto vale b? 3. 3. Recuerden que b lo que está arriba vale 3. Y acá venía b al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9. Menos a al cuadrado. ¿Cuánto vale a al cuadrado? 0. 0. Y todo esto dividido 2. 0 dividido 2. 4 dividido 2. No. 4 dividido 2 por 9. Es lo mismo que 2 por 9, que es 18. El 9 menos 0 yo lo puse como multiplicando, ¿no? Es menos. Entonces me queda 18. 9 por 0 me queda 0. Bueno, eso es algo para tener en cuenta. Es una manera de verificar. Ustedes saben que esto es una recta con pendiente positivo. El área nunca puede ser 0. Claro. Si le da 0 negativo, saben que algo hicieron mal. Entonces el resultado va a ser 18 más 3. Y 18 más 3 es 21. Así que la integral esa va a ser 21. Entonces les dejo para ustedes los otros dos que se razonan similar. Tienen por un lado la integral entre 0 y 2 de 2x más 3. Y por otro lado la integral entre 1 y 2 de x más 1. Muy bien. Misma idea. Ah, ya estamos en hora, bien. Quedan 5, tenemos para seguir. Veamos el B, la que viene seguimos. Creo que nos equivocamos en la tercera porque el extremo derecho era 2, no 3. No, pero yo no hice la tercera, le inventé una. Ah, Esta dos es para que ustedes las hagan, porque si yo hacía esta, no les quedaban casi ejercicios para practicar. Entonces, estos dos lo tienen que hacer ustedes. Quiero que pensemos un poco esto, lo conversamos nada más, y ustedes lo hacen. Me dice, calcular las integrales y las funciones graficadas en intervalos 0 y 3. Entonces, pensemos esta que está acá, por ejemplo. ¿Cómo? Esa se compone de 3. ¿De 3? De una recta, una constante y otra recta. Por ejemplo. Podemos hacer la suma de 3 integrales, ¿no? Sí. ¿No hay un trapecio en el medio? Hay varias maneras de verlo, ¿no? Podría haber un trapecio que es cerrando esto acá. Y cerrando esto acá, y tendríamos dos trapecios. Dos trapecios. Podrían ser 2 cuadrados y 2 rectángulos. O podría ser un trapecio, un cuadrado y un rectángulo. Hay varias maneras de verlo. Sí, Ahora. teniendo rectángulo con triángulo. ¿Cómo, perdón? Que seguís diciendo rectángulo por triángulo. Ah, bien, bueno. Triángulo, rectángulo. Bien. Entonces, ¿conozco la función f? no. No, pero No. sabes calcular las áreas. Ahí va. Entonces, ahí O sea, por ejemplo, claro, tipo yo haría la suma de las dos áreas de los trapecios, pero porque me resulta más práctico. O sea, haces la misma fórmula 2 veces y la sumas, ¿no? ¿Sería así? no sé si 2 veces, porque puede ser que las bases cambian, ¿no? No, claro, o sea, aplicás la misma propiedad 2 veces. Sí, la idea es esa. Pero proporcionalmente no es igual, ahí no sería como... Si haces dos trapecios no sería un 2 por... Podría el ser, área a de ver. trapecio, porque en realidad tienen las mismas bases, ¿no? Sí, ¿no? Pareciera que sí. Claro, tienen el mismo tamaño. Sí, Claro. tiene el mismo tamaño. Es un cuadrado y un rectangulito de estos son iguales. O sea, pueden pensarlo como que 2 veces el trapecio. Pueden pensarlo como que es este triángulo. Triángulo Otra vez el cuadrado. o este rectángulo grande está acá. Ujú. Y después el triangulito chiquito, que este triángulo en realidad es igual a este. Es igual al otro. Entonces, hay varias maneras de pensarlo. Bien. ¿Cómo van a ser 3 cuadrados. Puedes hacerlo también. 3 cuadrados, cierto? Más fácil quizás todavía, porque si este es igual a este, entonces, O un único rectángulo. ahí va, digamos, los dos rosados me forman otro cuadrado, entonces en realidad tengo 3 cuadrados. Sí. Es un rectángulo solo.
Entonces lo pueden pensar como ustedes quieran. Y lo que tienen que usar para ver cuánto miden los lados o las alturas o lo que fuese que necesiten es estas gráficas que tienen. Tienen ahí los numeritos. Por ejemplo, Claro. saben que esta altura es 1, saben que esta altura es 2, saben que este largo es 3. Entonces, dependiendo cómo lo quieran ver, si como trapecios, como rectángulos, triángulos, como ustedes quieran, da igual, siempre y cuando no se sobrepongan las figuras. Después, viendo cuánto van en los lados, calcular el área. Si el ejercicio fuera, si lo haces mirando, ¿no? Y planteas que directamente, o sea, el rectángulo de 3 por 1, Sí. que ya sabes que es 3, ¿está bien? ¿O tenés que hacer todo el planteo con la No, con la está bien. integral? Pero tenés que explicar por qué es un rectángulo de 3 por 1. Porque ahí no hay un rectángulo en principio. Tenés que mover algo, está bien, yo sé que es válido, pero decir algo por el estilo, no sé. Los dos triángulos que tenemos en realidad son la mitad de un cuadrado, entonces si sumo los dos tengo otro cuadrado. Algo por el estilo hay que decir, porque yo miro esto y no tengo un rectángulo. Cuando uno empieza a analizar, dice, si yo muevo un poquito las cosas, tengo un rectángulo largo. Pero no es evidente Pero a primera vista. Pero no hay en que... algo ¿eh? tan gráfico así tenés que explicarlo todo, ¿verdad? Eso sí, lo que no es necesario es decir, no sé, hago la integral, o sea, usar chirimbolos, a lo que voy. Que la integral entre 0 y 1 de la función esta, sea lo que sea, más la integral, eso no. No es necesario escribir eso, que van a integrar por parte, no sé qué. Pero sí decir un cuentito al estilo pintar, por ejemplo, ¿no? Digo, vamos a hacer como hicimos hoy. Pinto esto de un color. Digo pintar para que sea más visual, pero se puede escribir todo. Pinto esto de otro. Y pinto esto de otro. Y ahora puedo decir algo así como los dos triángulos que aparecen son la mitad de un cuadrado de lado 1. Por lo tanto, la suma de las áreas de los dos rectángulos es igual al área de un cuadrado de lado 1. Y después digo, además, tenemos... De los dos triángulos, Ahí va, tenemos... no de los dos rectángulos. Bien, dos triángulos. Tengo una confusión grande con eso. Los dos triángulos es igual al área del cuadrado del lado 1. Por otro lado, tenemos un rectángulo, ahora sí, de base 2, por ejemplo, y altura 1. Por lo tanto, el área es bla. Pero hay que explicarlo de vuelta. Por más que ustedes lo miren y se den cuenta, y por más que esté bien lo que está diciendo, ustedes siempre tienen que pensar que están escribiendo para alguien que recién lo ve el ejercicio. Y capaz cuando ustedes lo vieron, no fue evidente que vieron 3 cuadraditos. O sea, les llevó un par de minutos a darse cuenta. Entonces, todo lo que pueden escribir para que la persona que vea esto lo entienda, mejor. Siempre que recuerden eso, los parciales y exámenes y llevar el informe, se evalúa el desarrollo. Entonces, en el desarrollo uno tiene que explicar. Tampoco es poner palabras de más, pero por lo menos se explica brevemente cómo lo está pensando el ejercicio. Más que nada porque si llegan a un resultado equivocado, podemos saber dónde se equivocaron. Y decirle, mira, esta parte de equivocaste por tal razón, revisala. Y si simplemente me ponen que es 3, está bien, y si me ponen 2 está mal, pero no sé por qué está mal. No sé qué fue lo que razonaste mal. ¿Se entiende? Okay. Entonces la idea es esa, y después tienen el otro que es similar. Tienen este, y esto B. Acá puede ser un poquito más difícil porque hay triangulitos acá chiquitos que no son la mitad de un cuadrado. Entonces, bueno, hay que ingeniársela para ver cómo se ve esa figura, cómo deciden verla ustedes para calcular el área. Hay varias maneras de vuelta. Entonces la que viene arrancamos con el 3. Es cortito, creo que son 5 o 6 nomás. Sí. La que viene arrancamos con el ejercicio 3. Profe, Sí. el lunes que viene es feriado. El que viene es feriado, sí.
En principio no recuperamos, después hacemos como la vez pasada. Si vamos más adelante que nos quedamos cortos, hemos recuperado un día. Está, dale, bárbaro, profe. Es más, hoy venimos adelantado del teórico porque vimos las propiedades integrales que todavía no vieron. O sea, venimos bien, digamos, a la par. Bien. Así que bueno, nos vemos. Bueno, Aprovechen. eso. Nos Esperen. vemos Ya, entonces profe, el miércoles. Bueno, que nos viene. Muchas vemos, gracias. que pasen bien. Gracias. Gracias, Bueno, Bueno, profe, pase bien. gracias.